Bienvenidos alumnas y alumnos. Hoy estudiaremos cómo representar los datos mediante gráficos estadísticos, leerlos e interpretarlos. Revisaremos los conceptos más importantes y resolveremos la situación significativa sobre la discriminación. Para empezar, veamos la importancia de los gráficos estadísticos en nuestra vida cotidiana. En este informe del Banco Central de Reserva del Perú nos informa sobre la balanza comercial durante la pandemia del COVID-19. Vemos en la gráfica de barras cómo ha disminuido en abril y mayo a valores negativos, es decir, ha habido un déficit comercial donde se ha importado más de lo que se ha exportado y se ha ido recuperando hasta junio, donde ya se alcanzó valores positivos. En esa línea, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en su último boletín de exportaciones e importaciones de mayo del 2020, podemos ver en la exportación, gráfico número 7, donde la mayor parte de la exportación fue de productos tradicionales. Estos son minerales, petróleo, gas natural, productos pesqueros y agrícolas. Por otra parte, en cuanto a la importación, se ha compuesto mayoritariamente de materias primas y productos intermedios. Asimismo, podemos ver que la importación sumó un total de 2.142.000 y la exportación sumó 1.930.000, que es justamente la diferencia del gráfico anterior del Banco Central de Reserva del Perú para mayo. Como vemos, los gráficos estadísticos nos permiten comprender mejor la información de estudios, investigaciones o noticias que son importantes para nuestra vida cotidiana. Ahora, la situación significativa ya se avanzó durante la semana anterior, donde se ha elaborado una encuesta y se recopiló datos mediante el cuestionario realizado a su entorno familiar y social, y organizamos los datos en las tablas de frecuencias. En esta sesión vamos a representar los datos obtenidos mediante gráficos estadísticos, que vamos a leerlos e interpretarlos, y en la siguiente sesión veremos medidas de tendencia central y haremos las conclusiones finales de su investigación. Antes de entrar en detalles de la situación, revisaremos los conceptos más importantes de esta situación. Gráficos estadísticos. Son una serie de datos estadísticos en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Existen diversos tipos de gráficos. Los más utilizados son el gráfico de barras y el gráfico circular. Empecemos a revisar el primero, el gráfico de barras. Es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y en general para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí y se utiliza básicamente para mostrar y comparar cantidades. Veamos un ejemplo de cómo realizar un gráfico de barras. Tenemos la siguiente tabla de frecuencias, donde hay tres valores para la variable, valor 1, valor 2, valor 3, donde sus frecuencias absolutas son 5, 3, 7, siendo un total de 15. La gráfica de barras consiste en dos ejes perpendiculares que se interceptan en el origen. Se establece una escala para el eje vertical donde irá la frecuencia absoluta y en este caso va de 1 a 8. Y en el eje horizontal irán los valores de la variable. Estos pueden ser cualitativos o números discretos. Encima de cada uno de los valores irán unas barras de igual tamaño que se extenderán hasta alcanzar una altura igual a su frecuencia absoluta correspondiente. Así, en el valor 1 de frecuencia absoluta 5, su barra se extenderá hasta el nivel 5. El valor 2 de frecuencia absoluta 3, su barra se extenderá hasta el nivel 3. Y el valor 3 de frecuencia absoluta 7, su barra se extenderá hasta el nivel 7. Así quedaría nuestro gráfico de barras. Se deberá enumerarlo y colocarle un título para guardar un orden en nuestra investigación. Ahora veamos el gráfico circular o gráfico de torta.
Esta representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes. Siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si tu variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. Veamos un ejemplo de cómo realizar un gráfico circular. Tenemos la siguiente tabla de frecuencias muy parecida a la anterior, donde hemos agregado la frecuencia relativa. Debemos hallar los ángulos centrales de los sectores circulares de cada valor, multiplicando la frecuencia relativa por el ángulo de una vuelta, es decir, por 360. Por ejemplo, para el valor 1, multiplicamos su frecuencia relativa 5/15 por 360. Esto nos resulta 120 grados. Para el valor 2, multiplicamos su frecuencia relativa 3/15 por 360. Esto nos resultará 72 grados. Para el valor 3, multiplicamos su frecuencia relativa 7/15 por 360, que nos da 168 grados. Una vez obtenidos estos ángulos, representamos todos los sectores en un solo círculo de esta forma. Para el valor 1 le corresponde un sector de ángulo 120. De esta manera, en el caso del valor 2 le corresponde un sector de ángulo de 72 grados y para el valor 3 un sector del ángulo 168 grados. Para especificar los valores correspondientes a cada valor podemos utilizar un cuadro con una línea que une con el sector e indicar los valores de esta manera. Finalmente queda el sector circular de la siguiente manera. Podemos utilizar para hacer nuestra gráfica el instrumento de transportador. Es muy común colocar las frecuencias porcentuales en vez de los ángulos de esta manera. Ahora desarrollamos la situación significativa. Hicimos la encuesta con las 5 preguntas a 30 personas y con los resultados obtenidos los organizamos en tablas de frecuencias. Para esta sesión realizaremos los gráficos estadísticos tanto de barras como circulares para cada tabla de frecuencia. Empecemos con la tabla 1, sobre la ocurrencia de discriminación. En este ejemplo se obtuvo frecuencias absolutas de 12 para sí y 18 para no. Entonces, el gráfico de barras estará compuesto de 2 barras, una para el valor sí y otra para el valor no. La barra de sí se extenderá hasta el nivel 12 y la barra del no se extenderá hasta el nivel 18. Colocamos una numeración, gráfico 1 y un título, personas discriminadas. Para el gráfico circular, primero hallaremos los ángulos para cada valor. Para el valor sí, tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 12/30 por 360, que nos da 144 grados. Para el valor no, tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 18/30 por 360, que nos da un ángulo de 216 grados. En este caso, la gráfica circular se divide en 2 sectores. El sector correspondiente a sí se extenderá un ángulo de 144 grados y el no se extenderá 216 grados, completando el círculo. Colocamos una numeración, gráfico 1A y su título, personas discriminadas. En la tabla 2, sobre el motivo de la discriminación, en este ejemplo se obtuvo las siguientes frecuencias absolutas. Entonces, el gráfico de barras estará compuesto de los 5 valores de la variable. Para rasgos faciales y o físicos, la barra tendrá un nivel 6. Para discapacidad, la barra estará al nivel de 1. Para color de piel y para lugar de procedencia, las barras estarán al nivel de 2.
y en el caso de otros, la barra estará al nivel de 1. Colocamos una numeración gráfico 2 y un título motivo de la discriminación. Para el gráfico circular hallamos los ángulos para cada valor. Para el valor rasgos faciales tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 6 sobre 12 por 360, que nos da 180 grados. Para el valor discapacidad tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 1/12 por 360, que nos da 30 grados. Para el valor color de piel tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 2/12 por 360, que nos da 60 grados. Para el valor lugar de procedencia tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 2 sobre 12 por 360, que nos da 60 grados. Para el valor otro tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 1 sobre 12 por 360, que nos da 30 grados. En este caso la gráfica circular se divide en 5 sectores. El sector correspondiente a rasgos faciales se extenderá un ángulo de 180 grados. Discapacidad 30 grados, color de piel 60 grados, lugar de procedencia 60 grados y otro 30 grados, completando el círculo. Colocamos una numeración gráfico 2A y su título motivo de la discriminación. En la tabla 3, sobre el lugar de la discriminación, en este ejemplo se obtuvo las siguientes frecuencias absolutas. Entonces, el gráfico de barras estará compuesto de los 5 valores de la variable. Para escuela, la barra tendrá un nivel de 5. Para espacios públicos, la barra estará al nivel de 3. Para lugares de consumo, la barra estará al nivel de 2. Para medios de transporte público y otros, las barras estarán al nivel de 1. Colocamos una numeración, gráfico 3, y un título, lugar de discriminación. Para el gráfico circular hallamos los ángulos para cada valor. Para el valor escuela tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 5/12 por 360, que nos da 150 grados. Para el valor espacios públicos tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 3/12 por 360, que nos da 90 grados. Para el valor lugar de consumo tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 2/12 por 360, que nos da 60 grados. Para el valor medios de transporte tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 1/12 por 360, que nos da 30 grados. Para el valor otros tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 1/12 por 360, que nos da 30 grados. Igual que en el caso anterior, la gráfica circular se divide en 5 sectores. El sector correspondiente a escuela se extenderá a un ángulo de 150 grados. Espacios públicos 90 grados. Lugares de consumo 60 grados. Medio de transporte 30 grados y otros 30 grados, completando el círculo. Colocamos una numeración gráfico 3A y su título, lugar de la discriminación. Finalmente, en la tabla 4, sobre el entorno que discriminaron, en este ejemplo se obtuvo frecuencias absolutas de 6 para sí y 24 para no. Entonces, el gráfico de barras estará compuesto de los 2 valores para la variable. Para sí, la barra tendrá un nivel de 6 y para no tendrá un nivel de 24. Colocamos una numeración gráfico 4 y un título entorno que discrimina. Para el gráfico circular, primero hallaremos los ángulos para cada valor. Para el valor sí, tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 6/30 por 360, que nos da un ángulo de 72 grados. Para el valor no, tenemos que multiplicar su frecuencia relativa 24/30 por 360, que nos da un ángulo de 288 grados. En este caso, la gráfica circular se divide en 2 sectores. El sector correspondiente a sí se extenderá a un ángulo de 72 grados y el no se extenderá 288 grados, completando el círculo. Colocamos una numeración, gráfico 4A y su título, entorno que discrimina. Muy bien, alumnos,
hemos llegado al final de esta sesión. La próxima sesión veremos cómo hallar las medidas de tendencia central y haremos las conclusiones de la situación significativa. Muchas gracias.